En el Aeropuerto Internacional de Black Ridge, un trabajador de mantenimiento de pistas descubrió unas manos humanas brotando del asfalto. Lo que comenzó como un hallazgo horripilante, pronto se tornó en algo mucho más siniestro. Las manos desmembradas se movían siguiendo patrones precisos, imitando los movimientos exactos de los controles de una cabina de vuelo. El controlador aéreo con 27 años de experiencia, Martin Reeves, fue el primer funcionario en documentar este fenómeno, declarando que en sus casi 3 décadas de servicio, nunca había encontrado algo que desafiara la explicación de esta manera. El incidente tuvo lugar el 17 de marzo de 2023, durante el mantenimiento rutinario de la pista 27 izquierda en Black Ridge International, un aeropuerto de tamaño mediano que atiende aproximadamente a 2 millones de pasajeros al año. La instalación se encuentra en lo que antiguamente era una marisma, drenada y urbanizada a finales de la década de los 70, a pesar de las protestas de grupos ecologistas que afirmaban que la zona tenía una importancia histórica para las comunidades indígenas locales. Estas protestas adquirirían más tarde una nueva dimensión inquietante a la luz de lo que allí se descubrió. Luis Morales, un técnico de mantenimiento de pistas de 54 años, con 18 años de experiencia, llegó a las 3:15 de la madrugada para reparar unas grietas superficiales menores que habían sido comunicadas por los pilotos durante las operaciones del día anterior. El aeropuerto funcionaba con una dotación mínima de personal durante esas horas, con solo el personal esencial presente y sin vuelos programados hasta las 6:25 de la mañana. Morales estaba solo en la pista, trabajando aproximadamente a 600 metros del edificio principal de la terminal, cuando notó por primera vez algo inusual en la superficie que estaba reparando. Estaba reparando una serie de fracturas por estrés cerca de la zona de aterrizaje, declaró Morales posteriormente en su informe oficial. Las grietas no eran particularmente profundas, tal vez 1,5 centímetros, pero parecían estar dispuestas en un patrón inusual, casi como dedos que se extienden desde un punto central. Inicialmente descartó esta observación como una coincidencia, atribuyéndola a su fatiga tras trabajar un turno doble, pero al aplicar el sellador bituminoso a la zona dañada, notó que el material no se adhería correctamente a la superficie. En lugar de rellenar las grietas, el sellador parecía ser empujado hacia arriba, como si algo debajo del asfalto lo rechazara. Morales se agachó para examinar la anomalía más de cerca, utilizando su linterna industrial para iluminar la zona. Lo que vio en ese momento alteraría para siempre su percepción de la realidad. Al principio, pensé que era solo el reflejo de mis guantes en el sellador húmedo, recordó, con la voz temblorosa durante su posterior entrevista con la seguridad del aeropuerto. Pero entonces me di cuenta de que las formas se movían independientemente de mis manos. Eran pálidas, casi azuladas, y estaban saliendo por las grietas de la pista. Lo que Morales inicialmente confundió con un truco de la luz eran, de hecho, dedos humanos que emergían lentamente a través del asfalto fracturado. Mientras observaba con horror, los dedos se extendieron aún más, seguidos de las palmas y las muñecas, hasta que 2 manos humanas completas habían atravesado la superficie de la pista. Las manos eran de hombre, con venas prominentes y piel curtida, lo que coincidía con alguien de entre 50 y tantos y 60 y tantos años. No presentaban signos de traumatismos o descomposición que cabría esperar si pertenecieran a un cuerpo enterrado bajo la pista. Lo más perturbador de todo es que las manos se movían. No eran espasmos aleatorios ni el asentamiento natural de un tejido recientemente fallecido, sino movimientos deliberados y coordinados. La mano derecha extendía repetidamente el pulgar y el índice en un gesto de pinza, mientras que la mano izquierda giraba sobre la muñeca como si girara un dial invisible. Estos movimientos continuaban con precisión mecánica, repitiendo la misma secuencia cada 47 segundos. Morales se puso inmediatamente en contacto con la seguridad del aeropuerto a través de su radio. «Necesito a alguien en la pista 27 izquierda inmediatamente», informó. Hay algo mal con el asfalto». Cuando se le presionó para que diera detalles, Morales tuvo dificultades para articular lo que estaba presenciando. «Simplemente envíen a alguien», insistió. «Necesitan ver esto por sí mismos». La supervisora de seguridad, Diana Kelly, llegó al lugar 12 minutos después, acompañada por 2 agentes. Para entonces, las manos habían emergido aún más de la superficie de la pista, revelando muñecas adornadas con lo que parecía ser el puño de una camisa blanca y la manga parcial de una chaqueta azul oscuro.
La cámara corporal de Kelly capturó aproximadamente 90 segundos de metraje antes de que el dispositivo funcionara mal inexplicablemente, mostrando las manos continuando sus movimientos rítmicos contra el oscuro telón de fondo de la pista antes del amanecer. Mi primer pensamiento fue que esto era una especie de broma, declaró Kelly. Tal vez un trabajador de mantenimiento había enterrado un atrezo mecánico bajo una fina capa de asfalto durante reparaciones anteriores. Pero cuando intentamos tocar las manos estaban calientes, tenían puntos de pulso, eran tejidos humanos, de alguna manera vivos a pesar de estar separados de un cuerpo e incrustados en hormigón sólido. Kelly inmediatamente intensificó la situación, poniéndose en contacto tanto con la dirección del aeropuerto como con la policía local. El tramo de pista fue acordonado y todos los vuelos que llegaban fueron redirigidos a la pista paralela 27 derecha. A las 5:45 de la mañana se había establecido un perímetro alrededor del lugar y el director de operaciones del aeropuerto, Haroldo Weiss, había llegado para evaluar la situación. Weiss, un antiguo coronel de las Fuerzas Aéreas con experiencia en seguridad aérea, sospechó inicialmente algún tipo de engaño elaborado o amenaza terrorista. Ordenó que se llevara al lugar un radar de penetración terrestre para determinar si un artefacto explosivo u otros materiales peligrosos podrían estar enterrados bajo la pista. Mientras esperaba a que llegara el equipo, instruyó al pequeño equipo reunido para que no tocara ni molestara las manos que sobresalían. Cuando el sol empezó a salir sobre Black Ridge International, proyectando largas sombras sobre la pista, el controlador aéreo Martin Reeves notó algo que añadiría otra capa de horror inexplicable a la situación que se desarrollaba. Estaba observando las manos con prismáticos desde la torre, informó Reeves, y me di cuenta de que reconocía los movimientos que estaban haciendo. No eran aleatorios en absoluto. Estaban ejecutando la secuencia exacta que un piloto utilizaría para prepararse para un descenso de emergencia. Reeves, que había sido piloto comercial durante 15 años antes de pasar al control del tráfico aéreo, estaba íntimamente familiarizado con los procedimientos de la cabina. Lo que observó fue una respuesta de emergencia del libro de texto, la mano derecha ajustando el acelerador y la mezcla de combustible, mientras que la mano izquierda ponía el transpondedor en el código de socorro internacional. Los movimientos se realizaban con una técnica perfecta, exactamente como se enseñarían en la escuela de vuelo. A las 8:17 de la mañana, el radar de penetración terrestre había llegado y estaba siendo calibrado para su uso en la pista. Mientras tanto, las manos habían continuado sus movimientos sin interrupción, completando la secuencia de descenso de emergencia más de 20 veces. Los funcionarios del aeropuerto debatieron si intentar extraer las manos de la pista, pero las preocupaciones sobre la integridad estructural, así como la naturaleza sin precedentes de la situación, llevaron a la decisión de observar y documentar antes de tomar cualquier medida directa. El operador del radar, Terry Simmons, comenzó a escanear la zona debajo y alrededor de las manos que sobresalían. Las lecturas iniciales fueron confusas e inconsistentes. Según el equipo, no había ninguna cavidad u objeto extraño debajo del asfalto, solo capas sólidas de asfalto, hormigón y tierra compactada. Y sin embargo, las manos seguían moviéndose, emergiendo de lo que debería haber sido un material impenetrable. No tiene ningún sentido, le dijo Simmons a Weiss mientras revisaban los datos del radar. Según esto, esas manos no deberían estar ahí. No hay ningún hueco, ningún cuerpo, ninguna abertura en la estructura de la pista en absoluto. Es como si estuvieran atravesando la materia sólida. A las 9:05 de la mañana, llegó un equipo especializado de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, después de haber sido informado de que había una anomalía biológica en la pista que podría estar relacionada con la seguridad aérea. La doctora Leonor Chen, patóloga forense del equipo, realizó un examen preliminar de las manos sin sacarlas del asfalto. Estas son las manos de un hombre caucásico de aproximadamente 55 a 65 años de edad, señaló en su informe. La piel muestra signos de exposición regular al sol, lo que concuerda con un individuo que pasa mucho tiempo en altitudes elevadas, donde la radiación ultravioleta es más intensa. Hay callos en las yemas de los dedos que coinciden con los patrones que se ven comúnmente en los pilotos de carrera. En particular, la mano derecha tiene una pequeña cicatriz en el dedo corazón que coincide con una quemadura menor, posiblemente de un instrumento caliente de la cabina. La doctora Chen intentó tomar una muestra de tejido para su análisis de ADN, pero encontró una resistencia inesperada. Cuando intentó cortar una pequeña sección de piel del dorso de la mano derecha, la hoja de su bisturí se rompió.
Un segundo intento con una hoja nueva dio el mismo resultado. Las manos, a pesar de su aparente composición humana, estaban de alguna manera endurecidas hasta el punto de ser prácticamente impenetrables. A media mañana, la noticia del descubrimiento había empezado a extenderse entre el personal del aeropuerto, a pesar de los esfuerzos de la dirección por contener la información sobre la situación. Una pequeña multitud de personal fuera de servicio se había reunido en el perímetro, observando cómo continuaba la investigación. Los rumores circulaban rápidamente, con teorías que iban desde un efecto especial de película que había salido mal hasta un complot terrorista con armas biológicas. Entonces, a las 11:23 de la mañana, algo cambió. Las manos, que habían estado repitiendo la secuencia de descenso de emergencia durante más de 8 horas, cambiaron repentinamente a un nuevo patrón de movimiento. La mano izquierda se aplanó, con la palma hacia abajo, mientras que la derecha formó un puño. Entonces, utilizando lo que parecía ser una fuerza tremenda, la mano derecha comenzó a golpear contra la superficie del asfalto. Los impactos no crearon ningún sonido, pero pequeñas grietas comenzaron a irradiar hacia afuera desde el punto de contacto. La mano izquierda, mientras tanto, había comenzado a trazar letras en la superficie de la pista, dejando débiles marcas blancas como si escribiera con tiza. Los presentes observaron en silencio atónito, mientras la mano deletreaba lentamente un mensaje. Vuelo 2337. Vuelo 2337. La designación inmediatamente envió un escalofrío a Harold Weiss, que había estado monitoreando la situación continuamente desde su llegada. El vuelo 2337 de Trans-Pacific Airlines había desaparecido del radar sobre el Océano Pacífico hace 17 años, en marzo de 2006. El Boeing 767, que transportaba a 214 pasajeros y tripulantes, había desaparecido sin dejar rastro aproximadamente 3 horas después de su viaje desde Los Ángeles a Tokio. A pesar de una de las operaciones de búsqueda más extensas de la historia de la aviación, nunca se encontraron restos, y la desaparición sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de la industria. Ahora, de alguna manera, un mensaje que hacía referencia a ese vuelo preciso estaba siendo grabado en la pista por un par de manos desmembradas. Weiss se puso inmediatamente en contacto con la FAA y ordenó que todos los registros relacionados con el vuelo 2337 fueran enviados a Black Ridge International. Mientras esto sucedía, las manos habían vuelto a su patrón de movimiento original, una vez más ejecutando el procedimiento de descenso de emergencia con precisión mecánica. A primera hora de la tarde, el lugar había sido aún más asegurado. Se había erigido una estructura temporal alrededor de la zona para protegerla de las vistas, y se había apostado personal de seguridad adicional para evitar el acceso no autorizado. La dirección del aeropuerto emitió un comunicado en el que se afirmaba que la pista 27 izquierda estaba temporalmente cerrada debido a problemas de mantenimiento estructural, y todos los vuelos estaban siendo dirigidos a pistas alternativas sin perturbar significativamente el horario. Dentro de la estructura temporal, la doctora Chen continuó su examen del fenómeno. Utilizando equipos especializados, pudo monitorear las manos en busca de actividad eléctrica, de forma similar a cómo un electroencefalograma registra la función cerebral. Los resultados fueron asombrosos. Las manos estaban generando patrones eléctricos idénticos a los que produciría la corteza motora de un cerebro humano durante un movimiento consciente y deliberado. Estas manos no solo se mueven, explicó la doctora Chen al equipo reunido. Están siendo controladas por señales neurológicas. Pero la fuente de esas señales no está aquí. Es como si estuvieran recibiendo instrucciones de otro lugar. A las 4:17 de la tarde, 17 horas después del descubrimiento, llegaron los archivos de la AFA sobre el vuelo 2337. Weiss y un pequeño equipo de investigadores comenzaron a revisar los materiales, buscando cualquier conexión que pudiera explicar el fenómeno actual. El capitán del vuelo malogrado había sido Gerardo Kaufmann, un piloto veterano de 58 años con más de 22,000 horas de vuelo y un historial de seguridad impecable. Su copiloto había sido la primera oficial Melissa Chang, de 34 años, que había estado en Transpacífico durante 6 años en el momento de la desaparición. Mientras revisaban el expediente personal de Kaufmann, un detalle llamó la atención de Weiss, una pequeña anotación en el historial médico del piloto sobre una cicatriz de quemadura en su dedo corazón derecho, sufrida durante un incidente en la cabina en 2001.
La descripción coincidía exactamente con la cicatriz que la doctora Chen había observado en la mano derecha que sobresalía de la pista. «Dios mío», susurró Weiss, «estas son las manos de Kaufman». Como las manos de un piloto que presumiblemente había muerto sobre el Océano Pacífico 17 años antes, habían llegado a emerger de una pista a miles de kilómetros de distancia, estaba más allá de la comprensión. Pero la evidencia se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Las manos llevaban la cicatriz distintiva del capitán Kaufman, estaban ejecutando los protocolos de emergencia adecuados y habían deletreado el número de vuelo del avión que había estado pilotando cuando desapareció. Mientras el equipo de investigación luchaba con esta revelación, el técnico de la pista Morales, que había permanecido en el lugar durante todo el día a pesar de que se le había ofrecido un relevo, notó otro cambio en el comportamiento de las manos. Habían cesado su secuencia de descenso de emergencia y ahora se movían en un nuevo patrón, uno que Reeves, el controlador aéreo, reconoció inmediatamente. «Están siguiendo el procedimiento de amaraje», dijo Reeves, con la voz apenas por encima de un susurro. «Esa es la secuencia para prepararse para aterrizar en el agua, cuando los motores han fallado y no hay otra opción». El equipo observó en silencio cómo las manos ejecutaban metódicamente cada paso del protocolo de aterrizaje en el agua. La mano derecha ajustaba los aceleradores imaginarios a la posición de ralentí, mientras que la izquierda desconectaba los sistemas de piloto automático y ajustaba los flaps para obtener la máxima sustentación a baja velocidad. Los movimientos se realizaron con la tranquila precisión de un piloto con miles de horas de experiencia, un piloto como Gerardo Kaufman. A las 6:42 de la tarde, las manos volvieron a pausar su rutina. La mano izquierda se aplanó contra el asfalto, mientras que la derecha comenzó a golpear en un patrón distinto, no aleatorio, sino los puntos y rayas estructurados del código Morse. Reeves, que había mantenido su dominio del Morse a lo largo de su carrera, «No es un accidente». La voz llegó clara, traducida al instante. La implicación de este mensaje caló hondo, como un jarro de agua fría, entre los presentes. Si el vuelo 2337 no se había perdido por un accidente, ¿qué había causado su desaparición? Antes de que nadie pudiera procesar la pregunta, las manos reanudaron su transmisión. En las nubes. ¿Quiénes están?, preguntó Weiss, aunque sabía que nadie presente podría responder. ¿Y qué nubes? ¿Dónde? El código Morse continuó, creciendo más urgente en su ritmo. D-I-E-Z, kilómetros, arriba y esperando. Al caer la noche, la situación en el aeropuerto internacional Blackridge había escalado notablemente. Representantes del CISEN habían llegado, junto con especialistas adicionales de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la SCT. La estructura temporal alrededor del sitio había sido reforzada con sofisticados equipos de monitoreo, y guardias armados ahora patrullaban el perímetro. Ninguna fotografía o grabación estaba permitida, y todo el personal involucrado fue requerido a firmar extensos acuerdos de confidencialidad. Las manos continuaron sus actividades durante la noche, alternando entre procedimientos de vuelo y mensajes en código Morse. Cada mensaje era críptico, pero parecía sugerir que el vuelo 2337 había encontrado algo inexplicable durante su viaje, algo que existía a gran altitud y que de alguna manera había interceptado la aeronave. Nos, en, se, con, tra, ron, en, tormenta, no, es, humano, s, l, llevan, a, los, pilotos, primero. Al amanecer del segundo día, las manos habían estado moviéndose activamente por más de 24 horas sin señales de desaceleración o fatiga. El monitoreo continuo del Dr. Chen no había revelado ninguna degradación en el tejido, a pesar de que las manos estaban separadas de cualquier sistema circulatorio que normalmente proporcionaría oxígeno y nutrientes. El asfalto circundante había desarrollado una red de finas grietas extendiéndose hacia afuera desde el punto de emergencia como una telaraña alcanzando la superficie de la pista. A las 7:15 de la mañana, mientras los primeros vuelos del día despegaban de la pista adyacente, las manos repentinamente cesaron todo movimiento. Por 17 minutos permanecieron completamente quietas, sobresaliendo del asfalto en una posición neutral.
Los investigadores observaron ansiosamente, inseguros si el fenómeno estaba terminando o meramente cambiando a una nueva fase. Entonces, sin advertencia, ambas manos extendieron sus dedos ampliamente y presionaron firmemente contra la superficie de la pista. Lentamente, con visible esfuerzo, comenzaron a empujar hacia abajo, como si trataran de sumergirse de nuevo en el material sólido del que habían emergido. «Se están retirando», observó el Dr. Chen. «Algo los está jalando de vuelta». El proceso fue gradual pero constante. A lo largo de aproximadamente 22 minutos, las manos descendieron de vuelta al asfalto, desapareciendo milímetro por milímetro hasta que solo las puntas de los dedos permanecieron visibles. Entonces, en un estallido final de actividad, la mano derecha se liberó lo suficiente para teclear un último mensaje en Morse. PISTDOC-SIET-IZQIERD-A es su puerta. Con eso, las puntas de los dedos se deslizaron por debajo de la superficie, dejando atrás solo las grietas e indentaciones que marcaban donde habían estado. La pista estaba vacía una vez más, pero las implicaciones de lo que había transcurrido allí resonarían a través de la comunidad de aviación por años venideros. En las consecuencias inmediatas, el Aeropuerto Internacional Blackridge resurgió completamente la pista 27 izquierda, removiendo la entera capa superior de asfalto y reemplazándola con asfalto fresco. La sección donde las manos habían aparecido fue sujeta a una reconstrucción particularmente minuciosa, con el material original siendo removido a una profundidad de 1 metro y transportado a una instalación federal no revelada para análisis. El reporte oficial sobre el incidente, compilado conjuntamente por la DGAC, la SCT y el CISEN, fue clasificado al nivel más alto. Aquellos que habían presenciado el fenómeno de primera mano fueron interrogados extensamente y requeridos a someterse a evaluaciones psicológicas. Muchos, incluyendo a Luis Morales, el técnico de mantenimiento que había hecho el descubrimiento inicial, solicitaron traslados a diferentes aeropuertos. Algunos dejaron la industria de la aviación por completo. Martin Reeves, el controlador de tráfico aéreo que había reconocido los patrones de vuelo siendo ejecutados por las manos, tomó la jubilación anticipada 3 meses después del incidente. En un diario privado descubierto más tarde por su hija, él escribió: «Lo que vimos en Blackridge no fue solo un mensaje de un piloto perdido, fue una advertencia. Algo está allá arriba, algo que ha aprendido a esconderse en las tormentas por las que volamos cada día, y está esperando a que más de nosotros nos unamos a los que ya ha tomado». El vuelo 2337 de Trans-Pacific Airlines permanece oficialmente listado como desaparecido, presumiblemente estrellado debido a causas desconocidas. La búsqueda de la aeronave fue formalmente concluida en 2008, 2 años después de su desaparición. Pero, siguiendo el incidente de Blackridge, una pequeña operación encubierta fue iniciada por una agencia gubernamental no especificada para reexaminar patrones climáticos y anomalías de radar asociadas con anomalías de radar asociadas a través de la historia de la aviación. Lo que encontraron nunca ha sido hecho público. Quizás lo más perturbador de todo son los reportes que comenzaron a emerger de otros aeropuertos en los meses siguientes al incidente de Blackridge. Trabajadores de mantenimiento en instalaciones a través de Norteamérica reportaron grietas inusuales formándose en superficies de pistas, a menudo en patrones que se asemejaban a dedos o manos humanas. En cada caso, las autoridades del aeropuerto rápidamente resurgieron las áreas afectadas y desestimaron los reportes como daño coincidental causado por el desgaste y la tensión normales. Pero los pilotos han notado algo más, algo que raramente discuten fuera de la privacidad de salas de tripulación y reuniones fuera de servicio. Cuando vuelan a través de tormentas a grandes alturas, particularmente en las rutas transoceánicas que cruzan el Pacífico, algunos han observado breves, inexplicables movimientos dentro de las formaciones de nubes, formas que casi se asemejan a figuras humanas, extendiéndose mientras la aeronave pasa. Los incidentes nunca son reportados oficialmente. Los pilotos que los atestiguan saben que tales reportes probablemente terminarían sus carreras. En cambio, han desarrollado su propio protocolo. Si tal avistamiento ocurre, ejecutan una corrección de curso inmediata, manteniéndose alejados de la formación de nubes sin importar las implicaciones de turbulencia o eficiencia de combustible. Mejor llegar tarde que convertirse en otra misteriosa desaparición, otro vuelo que se desvanece sin dejar rastro.
Y en el Aeropuerto Internacional Blackridge, a pesar de la extensa reconstrucción, cosas inusuales continúan sucediendo en la pista 27 izquierda. Los pilotos reportan estática breve en la radio cuando despegan o aterrizan allí. Los trabajadores de mantenimiento rehúsan dar servicio a esa pista solos o después del anochecer. Y ocasionalmente, cuando el clima es particularmente tormentoso y la presión barométrica cae repentinamente, aquellos trabajando en la torre de control afirman que pueden oír tenues sonidos de golpeteo viniendo a través de sus audífonos. Golpeteo que, si uno escucha cuidadosamente, sigue el patrón rítmico del código Morse. El mensaje es siempre el mismo: T, O, D, A, V, I, E, S, A, E, S, P, A, N, D, O. Las autoridades de aviación mantienen que el incidente de Blackridge no fue más que histeria masiva provocada por fatiga y condiciones de iluminación deficientes. La explicación oficial sugiere que Luis Morales, trabajando solo en las horas previas al amanecer, confundió daño ordinario de la pista con algo más siniestro, y su reporte influenció a otros a ver cosas que no estaban realmente allí. La naturaleza clasificada de la investigación, afirman, fue meramente procedimiento estándar para cualquier potencial amenaza de seguridad en una instalación de transporte. Pero aquellos que estuvieron allí saben diferente. Vieron las manos del capitán Kaufman emergiendo del asfalto sólido, ejecutando procedimientos de vuelo perfectos, enviando advertencias desde el más allá. Saben que algo sin precedentes ocurrió en esa mañana de marzo, algo que desafía nuestro entendimiento de la realidad, de la muerte y de lo que podría existir en los espacios entre los mundos que conocemos y aquellos que aún tenemos que descubrir. Si estás volando esta noche, quizás es mejor solicitar una ruta que evite las tormentas. Y si tu piloto anuncia una corrección de curso inesperada debido a condiciones atmosféricas, sea agradecido en lugar de molesto por el retraso. Podría ser la razón por la que llegues a tu destino con seguridad. Y si alguna vez visitas el Aeropuerto Internacional Blackridge, presta atención mientras te desplazas por la pista 27 izquierda. Observa el asfalto cuidadosamente a través de tu ventana. Algunos pasajeros han reportado ver grietas inusuales en la superficie, grietas que casi se asemejan al contorno de manos humanas. De acuerdo con los registros de mantenimiento, esa sección de la pista ha sido resurgida 17 veces en el pasado año, mucho más frecuentemente que cualquier otra sección en cualquier aeropuerto en el país. Las manos del capitán Gerald Kaufman pueden haberse retirado debajo del asfalto, pero su advertencia permanece. Algo está esperando en las nubes, a 10 kilómetros de altura, algo que se lleva a los pilotos primero. Y pistas como la 27 izquierda podrían ser más que solo tiras de asfalto diseñadas para despegues y aterrizajes. Podrían ser puertas a algún otro lugar. Puertas que, una vez abiertas, son muy difíciles a cerrar de nuevo. ¿Qué harías tú si fueras un piloto y vieras algo alcanzando tu aeronave desde dentro de una tormenta? Y si las manos de los desaparecidos continúan encontrando maneras de irrumpir en nuestro mundo, ¿qué otros mensajes podrían estar tratando de entregar? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más investigaciones sobre misterios de la aviación que las autoridades no quieren que sepas. Y no olvides darle un súper gracias si te gustó este video.